en legislaturas o en sus directivas, se comprometa de manera permanente a cumplir el resolutivo 67 de la Organización de las Naciones Unidas, en la que designó la fecha del 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Con ello, año con año, esta soberanía tendrá un acto formal que tenga como propósito impulsar los principios de paz y humanismo en todos los habitantes de nuestro país. Pero solamente tenemos que recordar los nombres de Srebrenica, los nombres de Sudán, los nombres de Ruanda, Burundi, los nombres de Siria el día de hoy, para recordar que estamos a un paso del genocidio. Entre sus objetivos, transmitir en forma constante y masiva, especialmente a las nuevas generaciones, la evidencia de la dureza y la magnitud de lo que significó el Holocausto para la humanidad. Concientizar a la población mundial que están dadas las condiciones para que hechos como el Holocausto se repitan si nos quedamos indiferentes o pasivos ante estas circunstancias. Promover que las entidades gubernamentales decreten leyes en pro de la enseñanza del Holocausto dentro de su sistema educativo para contrarrestar el negacionismo. Lograr una mayor unidad entre los países en defensa de los derechos humanos. Aumentar el conocimiento sobre los diferentes genocidios ocurridos a lo largo de la historia y que han sido olvidados y constituyen una vergüenza para la humanidad. Dejé de ser una persona normal como ustedes. Que nunca más se repite lo que pasamos nosotros. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. A continuación se dirige a ustedes el embajador de Activistas por la Paz, doctor William Soto. Doctor Edgar Espíndola Niño, segundo vicepresidente del Senado. Señor Joed Maguen, embajador de Israel en Colombia. Señor Maciej Sietara, embajador de Polonia en Colombia. Señor Pierre Jean Van Dorn,
embajador de Francia en Colombia. Señor Gunnar Neisder, jefe de Cultura y Prensa de la Embajada de Alemania. Doctor Eduardo Verano de la Rosa, exgobernador del Atlántico y precandidato presidencial. Doctora Diana Wang, sobreviviente Sigmund Actur, Rabino Joshua Rosenfeld, director de la Casa Lubavitch. Sobrevivientes del Holocausto presentes, cuerpo diplomático acreditado en Colombia, miembros de la comunidad judía, señoras y señores, muy buenos días. Es una honra estar hoy en el Congreso de la República de Colombia, país que recientemente ha incorporado a su legislación un estatuto de vanguardia a nivel internacional en lo que respecta a la defensa de los derechos fundamentales, del respeto de la dignidad humana, con la expedición de la Ley 1482 de 2011 o Ley Antidiscriminación. Resulta sobresaliente la labor del Congreso de la República de Colombia, que, en concordancia con los mandatos constitucionales y de derecho internacional que proscriben toda forma de discriminación, ha expedido la citada ley en la que, entre otras conductas, expresamente se establece como delito la apología del genocidio, que consiste en difundir ideas o doctrinas que propicien o promuevan el genocidio o el antisemitismo, o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación. O pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen las prácticas generadoras de esas doctrinas. Por eso es realmente destacable y digno de seguir el ejemplo que da Colombia con esta ley antidiscriminación, mientras en Europa movimientos de extrema derecha en países como Grecia, Austria y Francia van ganando terreno sobre la base de la xenofobia y la inculpación de una mala economía a un grupo determinado, generalmente una minoría. Todo aquel que lea la historia del nazismo encontrará que hubo una trayectoria, unas frases o etapas en el discurso nazi que progresivamente condujeron a la deshumanización de los judíos para desembocar en la llamada solución final. Al principio fueron solo revoltijo de expresiones antisemitas populistas para un auditorio de cervecería que recogían las mentiras y mitos transmitidos de generación en generación, repetidos sin orden y propósito. Luego esas arengas fueron conformando una estructura, un sistema que cada vez expresaba y aún todavía solo verbalmente un odio ancestral que achacaba la mala situación de la economía a los judíos,
a quienes también se les culpaba de participar en una supuesta traición que habría causado la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. El discurso se fue haciendo más virulento y exaltado. Se comparó a los judíos con bacilos que causaban enfermedades y se llamó a su eliminación. Cuando el nazismo tomó el poder, pasó a la acción, eliminando primero a la oposición. Lo que sucedió después fue el genocidio de millones de hombres, mujeres y niños asesinados por ser gitanos, comunistas, testigos de Jehová, y a la mayoría de ellos simplemente por ser judíos. Lo que empezó con arengas demagógicas en las tabernas de Múnich condujo directamente a los terribles hornos crematorios de Auschwitz y Treblinka. Pero notamos con preocupación en la Embajada de Activistas por la Paz que las generaciones jóvenes desconocen casi por completo los hechos que dieron lugar al Holocausto, mientras que se reproducen en los medios de comunicación las voces que lo niegan, como la del actual presidente de Irán. Es por eso que nos parece muy ejemplarizante la expedición de la ley antidiscriminación por parte del Congreso colombiano, pues prohíbe las conductas discriminadoras, originadoras de brotes de violencia racista y xenofobia que también se extienden de forma preocupante por algunos países de nuestro entorno latinoamericano. Los honorables legisladores de Colombia están siendo fieles a su obligación de expedir leyes justas que busquen la paz, la armonía, el bienestar y la prosperidad de sus conciudadanos. Leyes como la Ley 1482 del 2011 o Ley Antidiscriminación se convertirán en los bastiones contra la discriminación, el odio y la violencia. En ese sentido, también nuestra campaña Huellas para no olvidar es una forma de crear espacios de reflexión, especialmente en la juventud, sobre los hechos y consecuencias del Holocausto. Pues como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, tras la aprobación de la resolución 67, que designó el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas. Este es un importante recordatorio de las enseñanzas universales del Holocausto, atrocidad sin igual, que no podemos simplemente relegar al pasado y olvidar. Existe adicionalmente otra herramienta poderosa e importante para lograr ese propósito, y es la enseñanza, pues a través de ella podremos en verdad, como especie humana, aprender las lecciones de la historia y evitar que la indiferencia sea la actitud común y corriente frente a la violación de los derechos fundamentales, que ante una amenaza semejante contra cualquier grupo de personas, ya sea por razones de religión, cultura o nacionalidad,
el pueblo colombiano se levanta en defensa de los derechos humanos, que el pueblo colombiano se convierta en adalid de la paz, la armonía y la concordia entre las naciones. Para lograr esa meta, quiero proponerle a los honorables senadores aquí presentes, con el mayor respeto, que mediante otra ley del Congreso se incluya el Holocausto como tema de análisis y de debate en los últimos grados de estudio en los colegios y como una materia o cátedra transversal en las universidades, que convirtamos el capítulo más oscuro, la mancha negra en la hoja de la vida de la humanidad, en el mecanismo más poderoso de reflexión y protección al valor de los derechos a la vida y a la dignidad humana. Esta idea ya fue acogida en el Ministerio de Educación y Cultura del Paraguay mediante la resolución 684 del 20 de febrero del 2013, que adoptó esta iniciativa y declaró de interés educativo el proyecto Huellas para no olvidar. Si esta propuesta es bienvenida entre ustedes, ofrezco toda la ayuda que la Embajada de Activistas por la Paz pueda brindar. Muchas gracias. Y de nuevo, mis felicitaciones al Congreso de Colombia. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el embajador del Estado de Israel en Colombia, excelentísimo señor Iodet Maguen. Embajador. Muy buenos días. Estimado senador Edgar Espíndola, vicepresidente del Senado de la República, doctor William Soto, embajador mundial de la organización de la Embajada de Activistas por la Paz, colegas embajadores, señor exministro, miembros de la comunidad judía, señor Iván, representante de la Embajada de Activistas por la Paz en Colombia y amigo, muy buenos días. El último año y medio he estado transmitiendo, o por lo menos he estado tratando de transmitir un mensaje respecto a al Holocausto y a sus lecciones, y esta mañana me gustaría volver a transmitirlo y a leerlo. Es para mí un honor dirigirme a todos ustedes como representante del país que surgió de las cenizas del Holocausto, sobre un tema de magna importancia para Israel, para el pueblo judío y para la humanidad entera. El Holocausto constituyó un intento sistemático y barbárico de aniquilar a todo un pueblo con atrocidades y magnitud sin precedente alguna en la historia humana. 6 millones de judíos, una tercera parte de nuestro pueblo, junto con un sinnúmero de otras minorías, fueron exterminados simplemente por el hecho de ser o de creer diferente. Muchos de ellos fueron asesinados en campos de concentración,
que fueron de hecho fábricas de la muerte, diseñadas y construidas específicamente por tal fin. Y sin embargo, aunque el Holocausto fue una tragedia singular para el pueblo judío, sus lecciones son universales. El Holocausto fue el punto más bajo en la historia humana. Se evidenció la capacidad del hombre de ser inhumano con sus semejantes. Se reveló el potencial de torcer ideologías, filosofías y culturas para cometer actos en una escala inimaginable y con un grado impensable de crueldad. Se demostró que mientras los judíos bien podían ser las primeras víctimas del antisemitismo, rara vez son las últimas. En los últimos años hemos sido testigos de nuevas formas de antisemitismo. Estas han sido manifestadas especialmente en la campaña de deslegitimar al Estado de Israel. Esta campaña, orquestada por nuestros enemigos, se ha convertido en una industria de mentiras contra Israel y ha captado la imaginación de individuos, de organizaciones no gubernamentales y hasta de gobiernos antisemitas alrededor del mundo. Las voces y los hechos que hoy surgen de estos son muy preocupantes. Especialmente son peligrosas las declaraciones del presidente iraní, quien desea borrar del mapa al Estado de Israel. Estas declaraciones y sus constantes negaciones del Holocausto, junto con los esfuerzos incansables de su país para alcanzar armas de destrucción masiva, deben prender todas las luces rojas de advertencia. El deber y responsabilidad de la comunidad internacional entera es condenar estas alarmantes declaraciones y luchar contra esta creciente amenaza. Al no hacerlo, estas podrían conducir hacia un nuevo holocausto. Recuerden, el holocausto no comenzó en las cámaras de gas, sino con declaraciones verbales de líderes políticos que abogaban por el odio, la intolerancia y el racismo. Esta mañana deseo aprovechar este espacio para reconocer una vez más la gran labor que realizó el Congreso de la República de Colombia al legislar la ley contra la discriminación, que penaliza también el antisemitismo y la apología al genocidio. Este hecho debe ser un ejemplo para otros países de la región, un ejemplo a seguir. Al mismo tiempo, quiero volver y hacer el llamado a las autoridades colombianas para que el tema del Holocausto sea impartido en los centros de enseñanza del país, con el fin de que las nuevas generaciones estén conscientes del resultado devastador que puede tener el fanatismo, y para que el Holocausto y sus lecciones nunca sean olvidados. En este marco, quiero destacar y agradecer la labor especial que realiza la Embajada de Activistas por la Paz, encabezada por el Dr. William Soto, que a través de su campaña Huellas por no olvidar, promueve la memoria del Holocausto y mantiene vivo el testimonio de sus sobrevivientes. Muchas gracias. Sí. A continuación, el embajador de la República de Polonia en Colombia, excelentísimo señor
Maciej Yentara se dirige a ustedes, embajador. Muy buenos días a todos ustedes. Estimado señor Edgar Espíndola Niño, vicepresidente del Senado de la República. Estimado señor William Soto, presidente de la Embajada de Activistas por la Paz. Estimado señor Sigmund Halstuch. Estimados colegas embajadores de Israel y de Francia, consejero de la Embajada de Alemania. Estimados rabinos y representantes de la comunidad judía, amigas y amigos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Embajada de Activistas por la Paz y al Senado de la República de Colombia por este enorme honor de hacerme partícipe de esta ceremonia que conmemora a las víctimas de la Shoah y rinde un homenaje a Jacobo Brod y Sigmund Halstuch, ambos judíos polacos. La primera placa conmemorativa fue descubierta en enero del año pasado en la Embajada de Polonia en Bogotá. A lo largo del último año, este proyecto, Las Huellas para no olvidar, ha estado presente en Argentina, Chile y otros países latinoamericanos. Como ustedes saben, más de la mitad de las víctimas de la Shoah fueron ciudadanos polacos, miembros de la comunidad judía de Polonia, que en la víspera de la Segunda Guerra Mundial contaba con casi 3.500.000 personas. Jacobo Brod había nacido y vivido en Łódź. Antes de la guerra, esta ciudad, gran centro textil comparado con Manchester, tenía 1/3 de la población judía, lo mismo que Czortków, el pueblo natal de Sigmund Halstuch. En muchos pueblos polacos llamados Städte, los judíos constituían la mayoría de los habitantes. La historia de la diáspora judía en Polonia fecha del siglo XIV. En el siglo XVI, Polonia fue considerada por el gran rabino de Cracovia, Moshe Isserles, como Paradis Judeorum, el paraíso de los judíos, el país con óptimas condiciones para el desarrollo de la vida judía, en un ambiente de tolerancia excepcional en la Europa de aquel entonces hundida en las guerras religiosas. En Polonia nacieron importantes corrientes del pensamiento y del arte judíos. En los años 20 y 30 del siglo pasado, en Polonia se fortaleció el movimiento sionista que contaba con el apoyo del gobierno polaco, del mariscal Piłsudski en particular, facilitando la actividad política de líderes como Menachem Begin, posteriormente el primer ministro de Israel. Recordemos también que durante los 21 años de la existencia del Estado polaco independiente, hasta el año 1939, diferentes partidos judíos tuvieron sus representantes en el Parlamento en ambas cámaras del Congreso polaco. Pero no debemos olvidar las manchas oscuras de la historia, el fanatismo religioso que provocaba ataques de los católicos a los judíos, o la ignominiosa regla de numerus clausus que limitaba el acceso de los judíos a la educación. El aporte de los judíos a nuestra cultura es incalculable. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en Polonia se desarrolló, por ejemplo, el cine y el teatro en el idioma yiddish, y los polacos de origen judío fueron importantes creadores de la literatura, de la música y de la ciencia. Basta recordar los nombres del pianista Artur Rubinstein, del escritor Bruno Schulz o del matemático Alfred Tarski. Estamos presenciando el momento en que las personas que conocieron los horrores del Holocausto se están alejando cada vez más de nosotros. Es el último momento para recuperar y preservar los testimonios, como lo han hecho magistralmente Stella Goldstein e Hilda Demner en su importante libro Sobrevivientes del Holocausto, que rehicieron su vida en Colombia. Cuando tratamos el tema de la Shoah, es mejor darle la palabra a los sobrevivientes, que muy a menudo describen su experiencia con dos categorías: lo inconcebible y lo innombrable. Dice el varsoviense Samuel Gutman: es algo tan indescriptible que yo mismo me pregunto
una y otra vez, ¿cómo pudo haber pasado algo así? Tuvo que haber sido un sueño. No se puede describir. Dice Jacobo Broth, la verdad es peor que cualquier relato. La gente que no vio este